Today, we're going to work with some explanation about how to complete Unit 2 from model number 3. And I'm going to explain some topics about the simple past of the verb to be, was weird, and if we've got the chance, if we've got the time. So I'm going to complete in this case, or I'm going to explain you how to use the auxiliary did for making questions in simple past tense as well. So these topics are really important for all of you to take into consideration and to master it all of them in order to make a fluent English, especially in simple past tense. Vamos a trabajar, vamos a comenzar ya. Como les había dicho, tengo que esa diligencia. Déjenme compartir pantalla con ustedes. Si la clase se está grabando, para que cualquier cosa ya, si hay una persona que llega un poquito tarde, pues se pueda poner contexto a través de esta maravillosa oportunidad que es grabando la tarea. So here we are. Okay, good morning, Diana. Diana, good morning, Diana. Hi, teacher. Yes, how have you been? How are you? Fine, fine. Exactly. And tell me, how is your daughter? How's your family? Um, so far, so good. Excellent. Wow, you Diana, very good. So far, so good. That's good. You see, especially when you have a lot of words in your arsenal, answers like this will be very important. Cuando tienen palabras, porque no solamente how are you, how have you been, decir I'm fine, I'm fine, I'm fine. No, so far so good. You see, so far so good. It's another way to say good. Good, exactly. Good job. Teacher, So, yes. how are you, father? My father is okay. Right now he's at home. He was in the hospital for 2 days. Él está en casa ahora, tuvo 2 días interno. He's established. Él está estable with a lot of pain, con mucho dolor, porque ella es una señora mayor, un señor mayor de 75 años, 74 años, perdón. Wow. And of course, but he's established. Él está bien. Okay, Sí, gracias. él está estable, pero con mucho dolor. Me imagino, me imagino. Sí, exactamente. Entonces, como le había escrito en el grupo, con relación, sí, que vamos a terminar un poquito más temprano y aclarando, porque a mí me gusta ser claro y preciso. Realmente yo soy el único hijo de mi papá. O sea, soy yo que estoy realmente... Tienes que hacer todo. Exacto. Sí, porque la esposa de él murió hace 1 año y medio de un infarto. Wow, qué difícil. Entonces, yo tengo una persona que me lo atiende, que le pago siempre los 15 y los 30, me lo cuida, pero en este caso ya mi esposo y Ya yo son estamos... cosas suyas. Sí, exactamente. Y ya usted sabe. Entonces, gracias a Dios que mi esposa siempre me da el soporte en cuanto a eso, que no hay problema. Gracias a Dios por eso. Eso es lo importante. Sí, exacto. So, let's see. Pedro, Albert, and Diana. Look, this is what you're going to work in this week. Es lo que van a traer la semana que viene. Monday. Very easy. Week number 6 from June 27th to July 3rd. Del 27 de junio al 3 de julio. This is the video conference spot. Here is where I'm going to post the video conference link. Aquí es donde yo voy a postear. Recuerden siempre que donde dice video conference spot, que es el punto de la videoconferencia, es que yo voy a poner, yo siempre posteo el enlace. Para cualquier cosa ustedes pueden observarlo. Cualquier duda lo pueden hacer por aquí, e independientemente observen el video y la duda continúa, recuerden que deben o pueden comunicarse conmigo por las vías correspondientes, por el foro de dudas o por el grupo de WhatsApp, hasta de manera privada. Ya ustedes saben eso, no hay más, es lloviendo sobre mojado. Schedule of activities, horario de actividades, schedule of activities. You will see here the activities, the assignments, the tests with their updated grades. Aquí pueden ver, vamos a observar lo que son las asignaciones, los exámenes con sus calificaciones actualizadas. Okay, here we are. Since we're going to be in material, vamos a entrar en materia. In this unit, you will have just 4 activities. Van a tener 4 actividades, Pedro. 4 activities, Diana.
4 activities, Albert, in this unit, related with the simple past, relacionado con el pasado simple. Homework spot. Look. Here says, download the attached document, complete the requested activities, and upload them in this space. Ustedes van, you can see here, 2 documents. Ustedes van a descargar los 2 documentos. Les voy a decir por qué. Aquí dice, habla de un video que tienen que subir. Eso no lo tienen que hacer, ¿no? Eso yo lo voy a obviar porque al final les voy a decir qué es lo que van a hacer. Because the next week on Saturday, especially, you will have an exposition. Ustedes van a tener una exposición el próximo sábado, así que presten atención. Y esa información la voy a subir al grupo también para aquellas personas que no pudieron asistir o no asistan en el día de hoy. These 2 documents, estos 2 documentos. What happened? Miren. The first document is this. This is the first document. Este es el primer documento. In this practice, you're going to do some narrative about vacations. You will imagine that you were on vacation somewhere abroad. This is the first part in English, and of course, the second part or the second paragraph into Spanish. Primer párrafo en inglés, en español. Dice, en este renglón van a realizar una narración sobre las vacaciones. Imaginen que estuvieron de vacaciones en algún lugar en el extranjero, nombrando los lugares que visitaron, cómo estuvo el viaje, el hotel, dónde se quedaron, todo desde su salida en el aeropuerto hasta su regreso al país. Deben escribirlo y luego narrarlo en un breve diálogo en inglés. Pueden descargar una foto suya al final. Pay attention to this information. Atención. Aquí me está hablando de aeropuerto, de viaje. Esto es acorde a su realidad. Si no tienen esas vacaciones, pues, y fueron al campo, fueron a la playa, fueron a un resort, apply at the same time. También aplica. Ustedes pueden hacer at least 1 paragraph with this information. Al menos un párrafo con estas informaciones. O sea, si no viajaron, pues entonces ustedes pueden escribir dónde estuvieron, si fueron a un resort, cómo estuvo la comida, cómo estuvo el servicio, cómo estuvo la playa, el clima. Usted puede hacer su párrafo. Usted puede buscar ayuda o apoyarse de Google Translator en algunas palabras. No es que usted va a tirar todo ahí, me lo traduce y me lo pega ahí. No, porque vamos a trabajar sistemáticamente, con objetividad. Because I want you to process the learning process will be much better for you, porque el proceso de aprendizaje será mucho mejor para cada uno de ustedes. So this is the first option, la primera opción. Solamente es escribir y luego subirlo a lo que es a la plataforma. Olvídense de enviar un video. No, eso no es necesario. That's the first option. Esta es la primera opción. Why teacher is the first option? ¿Por qué teacher es la primera opción? Porque hay otra segunda opción. Que si lo quieren hacer, también. Miren, writing. 2 documents. En esa actividad hay 2 documentos. El primer documento es el que le mostré. This is the second one. Este es el segundo. Write about a vacation you took. Answer the questions. Escriba acerca de unas vacaciones que usted tomó. Responda las preguntas. We have here 7 questions. When did you go? ¿Cuándo te fuiste o cuándo ustedes se fueron? Porque recuérdense que you significa tanto tú como ustedes. Where did you go? ¿A dónde tú fuiste? How long did you stay? ¿Qué tiempo duraste? How was your trip? ¿Cómo te fue en el viaje? How was the weather? ¿Cómo estuvo el clima? What did you do? ¿Qué tú hiciste? Y tiene que describir 2 o 3 cosas que hicieron. Did you have a good time? ¿La pasaste bien? You see? So, this is the second option. La segunda opción is to fill out these questions. Es llenar esas preguntas according to your experience about a vacation. Según su experiencia en el pasado. So, remember, you, in this model, you have a lot of expressions, a lot of new words, how to describe bad experiences and good experiences in vacations, on vacations. Aquí usted tiene mucho vocabulario, señores. Ahí están malas experiencias y buenas experiencias, donde ustedes pueden observar cómo estuvo el clima, lo pueden describir. Si estuvo mal, ¿cómo lo pueden decir? Por ejemplo, the weather was awful, el clima estuvo pésimo. Si estuvo bueno, the weather was amazing, estuvo asombroso. Que son parte del vocabulario, que es para que se lo aprendan, no es para que ustedes lo vean ahí y ya. Tienen que apartarlo, escribir en sus mascotas, señores. Remember, practice makes perfection. The more words you learn and expressions,
It'll be more easier for you to fluent English. Mientras más palabras y expresiones ustedes aprendan, será mucho mejor para poder fluir en inglés, señores. Vamos a aprovechar todo ese material. Esto que está aquí, si usted quiere hacer la primera forma, un párrafo, excelente. Si quiere llenar estas preguntas, excelente. Pero, recomendación, these 7 questions, you can write them in your notebook. Pueden escribir esas 7 preguntas en sus mascotas o descargar el documento. Quizás Pedro se está preguntando, Alberto, ¿y por qué, teacher? Oh, porque miren, when did you go? ¿Cuándo te fuiste? Y si usted tiene la oportunidad de ver a una persona en inglés y le quiere preguntar, ¿y cuándo te fuiste? Mírenlo ahí donde dice, when did you go? ¿Cuándo te fuiste? Si le quiere preguntar, o por ejemplo, Diana a alguien, ¿y a dónde tú fuiste? Están hablando de vacaciones, si le quiere preguntar, ¿y a dónde tú fuiste? Mírenlo aquí, where did you go? ¿A dónde tú fuiste? O sea, son preguntas importantes en pasado que es bueno aprenderla para uno entonces poder fluir. How long did you stay? ¿Qué tiempo duraste? Mírenlo ahí. Porque mañana Alberto, Pedro, Gilbert tienen la facilidad o conversando con un norteamericano, una persona que sabe inglés, le quiere preguntar, ¿y qué tiempo duraste? Mírenlo ahí. How long did you stay? How was your trip? ¿Cómo te fue en el viaje? How was the weather? ¿Cómo estuvo el clima? Miren, todas son preguntas importantes para trabajar. What did you do? ¿Qué tú hiciste? Did you have a good time? ¿La pasaste bien? Le digo esto porque cuando vine a ver, quieren preguntarle a una gente, ¿la pasaste bien? ¿O la pasaron bien? Ay, Dios mío, ¿cómo yo digo ese inglés? ¿La pasaron bien? Ay, esto sí es difícil, Dios mío. ¿La pasaron bien? Mírenlo ahí. Did you have a good time? Let me tell you something, guys. To make questions with the auxiliary did in simple present, in simple past is easier than to make questions in simple present tense with the auxiliary do and does. Hacer preguntas con el auxiliar did en pasado simple es más fácil que hacer preguntas en presente simple con los auxiliares do and does. No es que es difícil hacer preguntas con do and does. Do you speak English? ¿Tú hablas inglés? Un auxiliar. Does she speak English? ¿Ella habla inglés? Lo único que pasa es que yo utilizo el do para I, you, we y they, como les he explicado anteriormente. Y yo utilizo el does, auxiliar does, para hacer preguntas en presente simple para los pronombres he, she, and it. But in simple past tense with did, pero en pasado simple con el auxiliar did, yo utilizo did para todos los pronombres. Miren, eso es un bizcocho para todos los pronombres. Por ejemplo, aquí dice, did you have a good time? ¿La pasaste bien? ¿Cómo yo diría, Sally? Él la pasó bien. Él la pasó bien. ¿Cómo yo le diría en inglés? Espérese. Dos. No. Él la pasó bien. Él. Recuerde que aquí dice. Does he have a good time? No. La pregunta fue, ¿la pasó bien? Él la pasó bien. Es en pasado. Él la pasó bien. Did he have a good time? Excellent. Did he have a good time? Ustedes ven. ¿Por qué hice este ejemplo con Sally? Porque aquí dice, did you have a good time? ¿La pasaste bien? Si yo quiero decir en inglés, él la pasó bien, lo único que tengo que hacer es eliminar el pronombre y poner el he, y la estructura se queda igual, señores, porque es sencillo, el pasado es sencillo. Did he have a good time? Él la pasó bien. ¿Y cómo yo diría entonces, Diana? Ella la pasó bien. Porque están hablando, por ejemplo, de un resort, de una playa. Ella la pasó bien. ¿Cómo yo diría, Diana? ¿Ella la pasó bien? O Gilbert. Vamos a ver, Gilbert. Está aquí, teacher. Ok. Did she have a good time? Exacto, eso es lo mismo. Miren, usted ve que fácil, solamente yo quito el you y pongo el she. Did she have a good time? Ella la pasó bien. ¿Cómo yo diría, Alberto? ¿Y Juancito la pasó bien? Did he have the good time? Sí, no, en este caso yo dije Juancito. ¿Y Juancito la pasó bien? Yo puse el nombre. Did Juancito have a good time? Excelente, Alberto. Y este es lo mismo, señores. ¿Usted ve qué bien?
Lo que pasa es que yo utilizo los pronombres, utilizamos los pronombres. Los pronombres sustituyen al nombre. Yo puedo decir, did Juancito have a good time? Juancito la pasó bien. Ahora, no quiero decir Juancito, quiero decir él. Bueno, did he have a good time? That's good, Albert. Edison, Yes. María y Pedro la pasaron bien. Se diría di María y Pedro had a good time. Ahí está. Usted ve que no hay ¿Usted ve? Did María and Pedro have a good time? Pedro. María y Pedro la pasaron bien. Usted ve que eso es sencillo. Gilbert, how can I say in English? ¿Cómo yo diré en inglés? Gilbert, nosotros la pasamos bien. Ya cuando terminamos una actividad, nosotros la pasamos bien. Gilbert. Dígame, teacher. Sí, ¿cómo podríamos decir en inglés? ¿Nosotros la pasamos bien? We have a good time. Exacto. Ahí usted sacó un 90 de 100. Me preguntaron usted, teacher, ¿y por qué un 90 de 100? Porque lo único que le faltó fue el auxiliar, el did. Ok. Sí. Did we have a good time? Very good, We Gilbert. Uh-huh. Repita nuevamente ahora con el auxiliar. Did we have a good time? Exacto. Did we have a good time? O sea, nosotros la pasamos bien y así sucesivamente, señores. Es algo que es fácil de ustedes captar. The simple past is like this. So this is the first homework. Esta es la primera tarea. The second part, pay attention, presten atención. Reading comprehension spot, el punto de la comprensión lectora. Look, you open this link, ustedes abren este enlace, conversation. Were you on vacation? ¿Estaba tú de vacaciones? Yes, I was. I went to Paris. Sí lo estaba. Yo estaba en París. Yo fui a París. No kidding, no relaje. Miren cómo se dice no relaje en inglés. Así como lo decimos, miren, no kidding, no relaje. Did you have a good time? Mírenlo ahí. ¿Tú la pasaste bien? Fantastic. Y así sucesivamente. You can watch, you can read and listen this conversation the times you want. Ustedes pueden escuchar, leer, escuchar esta mini conversation las veces que ustedes gusten. What for? ¿Para qué? Oh, to complete this homework. Para completar esta tarea. ¿Qué dice? After read and listen the conversation, please download this document and answer the questions. Después de leer y escuchar la conversación, por favor descargue este documento que está aquí, miren, y responda lo que es las preguntas. Las preguntas usted va a responder. Ok, hold on. A ver, yo tenía ese... Ok, hold on. Ok, let me download this. Déjame descargarlo aquí, está bien. Ok, here we are. After read, listen the conversation, después de ustedes leer las conversaciones, okay, you're going to complete, you're going to answer these questions. Van a responder esta pregunta. Miren, after read and listen, does someone describe a vacation? Please answer these questions below. Van a responder estas preguntas más debajo. Where did she go on vacation? ¿A dónde ella fue en las vacaciones? In the conversation you will get information. En la conversación, esa mini conversation, usted va a encontrar a dónde ella fue. How was the trip? How was the trip? Oh, sorry. How was the trip? ¿Cómo le fue en el viaje? How was the trip? How was the trip? ¿Cómo le fue en el viaje? Entonces ahí usted va a ver que inclusive hasta yo lo leí, cómo le fue en el viaje. How was the trip? How was her trip? How was her trip? ¿Cómo le fue en su viaje? Where did she stay? Where did she stay? ¿A dónde ella se hospedó? In the conversation you will get information. En la conversación usted va a encontrar también a dónde. Was the food good? ¿La comida estuvo buena?
también ustedes van a encontrar esa respuesta ahí en esa mini conversation. Te ves sencillo. Eso tiene un valor como de 10 puntos. The next exercise, el próximo ejercicio. Miren, grammar practice, la práctica gramatical. To complete these questions with was and were. Completar las preguntas con was y were. Miren, you have the time here. Tienen el tiempo aquí. Ustedes van a completar either was or were. Con was or were. The first one, I'm going to do the first one. Voy a hacer la primera, miren, de ejemplo. How long was your flight? O sea, ¿qué tiempo duró tu vuelo? ¿Cómo te fue en tu vuelo? ¿Cuánto duró tu vuelo? ¿Cuánto fue tu vuelo? Es was. ¿Por qué? Porque estamos hablando de flight. Recuerden que utilizamos el was para los pronombres I, he, she, and it. It es el pronombre. En este caso es para vuelo. Ustedes van a completar the rest. El resto. Ahí. Very simple. Muy sencillo. And the last one, la última, the last activity is listening comprehension, comprensión auditiva. I like this kind of exercises. Me gusta este tipo de ejercicios porque les ayuda a lo que es memorizar o trabajar bien lo que es la pronunciación. ¿Qué tenemos aquí? An audio for conversations. El audio y 4 conversaciones. Dice, her trip was very. Su viaje fue muy. 3 options. 3 opciones. Short, scary, and scenic. O sea, corto, aterrador, con mucho miedo, scenic. En el audio usted se va a dar cuenta cómo fue el viaje de ella. The next one, la próxima. Miren, his trip was quiet. Su viaje fue bastante scary, abrumador, espeluznante, aterrador, unusual, inusual, relaxing, relajante, muy relajante. Usted va a escuchar ese audio y ustedes van eligiendo el adjetivo correspondiente que complete esa oración. Aquí déjenme arreglarle algo para que todas las preguntas puedan aparecer en una misma página, para que sea mucho más fácil, porque ahí están, por ejemplo, segmentadas las preguntas, pero déjenme ponerla toda en una misma página. Les voy a mostrar qué es lo que le estoy diciendo, porque así no tienen que moverse a otra, no pierden tiempo o no se desenfoca llenando este ejercicio. So, any question? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Any question, guys? Any question? Any question? Sally, any question? Albert, Diana, Edison, Gilbert, any question, please? No, teacher, no, it's good. Okay. In this case, Diana, Sally. No, teacher. Okay. So this is what we have. It's very simple. These 4 activities. Estas 4 actividades. Remember to complete your activities for this week. Pueden completar sus actividades de esta semana. Miren, 4 activities del 27 de junio al 3 de julio. Aquí, donde dice Video Conference Spot, voy a postear lo que se está grabando en estos momentos, por si hay alguna duda o quieren observar otra vez, observar una vez más tal o cual actividad, hacerlo. Y de todos modos, si no pudieron entender muy bien, ustedes me contactan, no hay problema. Ok, let me share with you this information. Déjenme compartir esta parte aquí. Aquí, estamos terminando. Miren, was where, the past of be, el pasado del verbo to be. Was, affirmative, wasn't, negative. O sea, utilizamos el was y el wasn't with I, he, she, and it. I was, he was, she was, it was. Or I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. We have here a score. Tengo aquí una tabla, miren. I was significa yo era o yo estaba. Es really important. Es muy importante que se aprendan el significado, señores. En el próximo nivel, si Dios lo permite, es importante que ustedes tengan conocimiento, dominen esto en un 50 o un 60%. Why, teacher? ¿Por qué? Because in the next level, the first unit, there will be a grammar about how's the difference between simple past tense and a present perfect. En el otro curso, la primera unidad,
hay un tema gramatical que se llama diferencia entre el pasado simple y el presente perfecto. Entonces es importante que puedan por lo menos entender algo esto. Y si hay que el sábado que viene tratar esto 30 minutos más o una hora, vamos a hacerlo, porque mi interés es en este curso que ustedes vayan realmente tengan bien definido algunos aspectos del pasado. He was, he wasn't, aquí está tanto la traducción en afirmativo, en negativo. She was, she wasn't. It was, it wasn't. That is really important. Examples, ejemplo. Let's see, Alberto, could you please read examples, affirmative and negative? El ejemplo afirmativo y negativo. Alberto? Yeah, teacher, I'm here. Yes, Listen, Yes. I was at school yesterday. Exactly, negative. I wasn't at school yesterday. Exactly, I was at school yesterday. Yo estaba en la escuela ayer. I wasn't at the school yesterday. Yo no estaba en la escuela ayer. Affirmative and negative. Negativo. Diana. Yes, Alberto? Yes. Sí, afirmativo y negativo. Yes, It was, that's right. Very it good. was. Diana, the next one. Yes, teacher. He was a police officer. He wasn't a police officer. Exactly, that's right. He was a police officer, he wasn't a police officer. Él era oficial de policía, él no era oficial de policía. Edison, Pedro Edison. The next Yes, example. teacher. She was in Peru last year. Excellent, yes. She wasn't in Peru last year. Exactly. No, She no was in estaba Peru. el año pasado. Ella estaba en Perú el año pasado, ella no estaba en Perú el año pasado. The next one, Gilbert, the next one, please. Let's go, Mr. Gilbert. Gilbert. Okay, Sally, let's go. Let help me. You're making Sally. It was raining. It wasn't raining. Exactly. It was raining. It wasn't raining. Estaba lloviendo. No estaba lloviendo. You see? Affirmative and negative. Were, weren't. We use were, weren't with you, we, and they. So utilizamos el were or weren't, the another past of the verb to be, el otro pasado del verbo to be, with these pronouns, con estos pronombres. You were, we were, they were. You were, you weren't, we weren't, they weren't. You were singular, you were singular. Tú eras o tú estabas. You were plural. El you were plural. Ustedes eran, ustedes estaban. They were, ellos eran, ellos estaban. Ya la forma negativa, entonces sería ellos no eran, ellos no estaban. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. Example, so we have here Ilonka. Tengo aquí una persona que se llama Ilonka. ¿Es Ilonka o alguien que entró con el celular de otra persona? ¿Me puede decir, por favor? No, ese soy yo, teacher. Es que yo estoy usando la computadora, la de ella. De la ¿Quién es usted? Gilbert. Ah, Gilbert. Sí, sí. Ok, Gilbert. Está bien, está bien. Okay, Gilbert. Could you please, Gilbert, to read the examples, leer los ejemplos, affirmative and negative? Okay. You were in the United States last year. Exactly, affirmative. The negative form? Okay. You weren't in the United States this last year. Exactly, very good, Gilbert. You were in the United States last year. O sea, ustedes estaban en Estados Unidos el año pasado. You weren't, miren negativo ahí. You weren't in the United States last year. They were soccer players in 1979. They were soccer players in 1979. Ellos eran jugadores de fútbol en 1979. They weren't soccer players in 1979. Ellos no eran jugadores de fútbol en 1979. Affirmative and negative. So, let's see, Albert, the last example here. El último ejemplo aquí, Albert. We were in the pharmacy this morning. Yes, negative. That's a teacher. Yes, Negative.
We weren't in the pharmacy this morning. Exactly. We weren't in the pharmacy this morning. We were in the pharmacy this morning. Nosotros estábamos o estuvimos en la farmacia esta mañana. Nosotros no estábamos en la farmacia esta mañana. So this is affirmative and negative statements with simple past tense wasn't word. How to form questions. ¿Cómo hacer preguntas? Miren, esto es sencillo. Tienen que irse aprendiendo esto. Como les dije, esta situación lo vamos a hacer. Porque hay muchas cosas específicamente en torno a este tema. How to form questions. Miren, it was raining. It was Sally's statement. Esa fue la oración que leyó Sally. It was raining. Estaba lloviendo. ¿Cómo yo le llevo a pregunta? Invert the order, invertir el orden. Was it raining? ¿Estaba lloviendo? Yes, it was. Eso es, se responde que sí que estaba lloviendo. No, it wasn't. Pay attention here. Presten atención aquí. Diana, Albert, Edison, Gilbert, and Sally. He was a police officer. Él era un oficial de policía. ¿Cómo yo lo llevo a pregunta? Invert the order. Yo invierto el orden. Pongo was al principio y el he después. Was he a police officer? ¿Era él oficial de policía? Yes, he was. No, he wasn't. Ese yes, he was significa sí que él era. No, he wasn't. No, él no era. Sally, the next example, please. Affirmative and questions. Léame la oración y la pregunta. Let's go, Sally. She was in Peru. Ajá. Was she in Peru? Yes, she was. No, she wasn't. Excellent, Sally. Very good. She was in Peru. Ella estaba en Perú. Was she in Peru? ¿Estaba ella en Perú? Yes, she was. No, she wasn't. Plural questions. Mira aquí en plural. You were in the United States last year. Ustedes estaban en los Estados Unidos el año pasado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lleva la pregunta? Invert the order. Invertir el orden. Were you in the United States last year? Y eso es cuando una primera persona le hace la pregunta a una segunda. Por ejemplo, yo que le haga la pregunta a Sally o que yo le haga la pregunta a Diana. Were you in the United States last year? La otra persona me va a responder, yes, I was. No, I wasn't. They were soccer players in 1979. Ellos eran jugadores de fútbol en 1979. Pregunta. Invert the order. Invertir el orden. Were they soccer players in 1979? ¿Eran ellos jugadores de fútbol en 1979? Yes, they were, or no, they weren't. So it's very easy, guys. It's just to invert the order. So just invert the order. For example, she was in New York. Let's see Sally. Vamos a ver Sally. She was in New York. Ella estaba en Nueva York. How change this affirmative statement to question? ¿Cómo yo le invierto a pregunta? Was she in New York? Mírenlo ahí, muy Yes, bien. she was. No, she wasn't. Excellent, Sally. ¿Usted ve? Yo invertí y ahí Sally me dio la respuesta. She was in New York. Was she in New York? ¿Estaba ella en New York? Yes, she was. No, she wasn't. Exactly. So, they were friends. They were friends. Alberto, they were friends. Ellos eran amigos. Esto es una oración en pasado, ya. Eran amigos, ellos eran. ¿Y cómo yo digo, cómo lo llevo a pregunta, Alberto? Albert. Were these friends? Were they? Yes. Were they? Were they friends? Exactly. Tienen siempre, cuando ustedes hagan la pregunta, hacerle la entonación. Were they friends? ¿Eran ellos amigos? La respuesta sería yes, they were, no, they weren't. Pero en este caso aquí es la inversión de preguntas. He was a doctor, Diana. He was a doctor. Él era un doctor. Question? Oh, Diana is not there. Okay, Edison. Yes. He was a doctor. Question, lleve una pregunta, por favor. Was he a doctor? Excelente. Eso es así. Tan sencillo Yes, como was eso. y no wasn't. No, he wasn't. Excelente. Okay. Excelente. Entonces, eso es así. Miren. You were in Bávaro.
Gilbert, you were in Bávaro. Mire, usted estaba en Bávaro. ¿O cómo llevar eso yo a pregunta? Were you in Bávaro? Así mismo es. Ya usted me pregunta a mí, teacher, were you in Bávaro? ¿Cómo será la respuesta? Yes. Yes. Y yo le pregunto a usted, Gilbert, were you in Bávaro? ¿Estaba usted en Bávaro? ¿Cómo usted respondería? Yes. Yes. I wasn't. No, yes, I was, como usted iba. Yes, I was. Yes, ¿Y I negativo? No. was. No, I wasn't. No, I wasn't. Exactly, Gilbert. Entonces, esto es parte de este material. Miren. Hold on.